Ya hicimos una gran pasada por todos los niveles de la vida y de lo que forma la vida. Y ahora vamos a ver un poquito más de detalle. Vamos a hablar de la materia de la vida. Y esta es, básicamente, dentro de la materia de biología general, la clase de química. Dependiendo de cuánta química hayan tenido previamente, lo que les voy a contar puede serles o muy familiar, o muy nuevo, o algo en el medio. Porque también todo esto que os voy a decir hoy, es muy rápido y conceptual, lo van a explorar un poquito más en detalle en la materia de química. Pero es importante porque es una manera en que se entiende cómo absolutamente todo lo que hay, lo que nos es familiar, depende de un conjunto relativamente pequeño de cosas interactuando, de cosas pequeñas de hecho, y de cómo interactúan. Y muchas de las propiedades y cosas que van a tener los sistemas biológicos y las moléculas que lo conforman van a depender de esas propiedades que se pueden explicar a nivel atómico y molecular. Entonces, lo que vamos a hablar es, vamos a empezar hablando de nuevo, vamos a retomar átomos y moléculas, vamos a hablar de la estructura atómica, qué son los orbitales electrónicos, qué son los elementos y cuáles son los elementos más importantes para la construcción de la vida. Luego vamos a hablar de enlaces y reacciones, es decir, cómo esos átomos se van a estar interactuando entre sí, uniendo, formando moléculas, intercambiando componentes entre sí para cambiar el tipo de moléculas. Vamos a ver distintos tipos de enlaces, los covalentes, los iónicos, otros tipos de enlaces y fuerzas que atraen átomos y moléculas juntos, como son los enlaces de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. Vamos a poner como ejemplo muy importante de cómo estas propiedades determinan cómo funcionan las moléculas con el agua. ¿Se acuerdan que les dije hace un ratito que el agua es fundamental para la vida, en particular el agua en estado líquido? Y vamos a ver qué propiedades del agua las hacen tan particulares y distintas a otras moléculas. Y luego vamos a pasar a hablar de los compuestos basados en carbono. Los compuestos basados en carbono, por propiedades que vamos a ver del carbono, son bastante particulares y tienen una tendencia a formar moléculas muy grandes. Y como son de esas moléculas que está construida la vida y los organismos, por eso se llaman moléculas orgánicas. Y hay toda una rama de la química dedicada a estudiar la química de los compuestos del carbono y sus propiedades, que es la química orgánica. Vamos a hablar un poquito de generalidades, como la geometría atómica y molecular, y después nos vamos a meter específicamente con los 4 grandes grupos de macromoléculas que van a conformar y construir los sistemas vivientes. Vamos a hablar de los carbohidratos, o sacáridos o azúcares. Vamos a hablar de los lípidos, aceites, grasas, básicamente cosas solubles en aceite e insolubles en agua. Vamos a hablar de las proteínas, importantes macromoléculas que son cadenas formadas por unidades que se llaman aminoácidos. Y vamos a hablar de ácidos nucleicos, otro grupo importante de moléculas que químicamente son una conformación diversa, que también son capaces de formar cadenas con propiedades muy particulares e importantes para la vida como la conocemos. Empecemos por el principio. Y vamos a hablar del átomo. Entonces, ¿qué es un átomo? Una partícula constituida por 3 tipos de partículas subatómicas. Bien, entonces un sistema, pues ya si las otras son partículas, sería un sistema conformado por al menos 3 tipos de partículas que como conforman un átomo las llamamos subatómicas. Bien, esas partículas eran electrones, neutrones y protones. Acuérdense, protones y neutrones están formados por quarks, son hadrones. ¿Y cómo están organizados? Por un núcleo y el átomo como tal está constituido por Bien. un núcleo. Un núcleo
y electrones alrededor. A nivel de, recuerden que todas estas son partículas de materia, por lo tanto, ¿qué propiedad tienen como todas las partículas de materia? Que se puede medir. Masa. Bien. ¿Cómo es la masa del protón y del electrón? Masa, no carga. ¿Un qué? Si yo comparo, pongo en una balanza un protón y un neutrón. Pongo en la balanza un protón y un neutrón. Acá está el protón, acá está el neutrón. ¿Cómo está la balanza? Bastante equilibrada. Son muy parecidas, tienen una masa muy similar. ¿Cómo es la masa de un protón respecto a la masa de un electrón? La masa del protón es más chiquita que la del electrón. ¿El protón es más chiquito que el electrón? ¿Están todos de acuerdo? ¿Que el protón es pequeñito, pequeñito y el electrón es enorme, inmenso? Es más bien al revés. Es muy diferente. De hecho, el electrón es tanto más, o tan menos masivo que el protón y que el neutrón que directamente ni siquiera los contamos. Cuando uno calcula la masa o el peso de una cantidad de materia, lo único que cuenta es la cantidad de protones y neutrones. Nunca contamos los electrones. No sé si se fijaron que el número que está en la tabla periódica, el número másico, que es la suma de la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, no incluye la cantidad de electrones. Son protones y neutrones. Y con eso nosotros contamos, digamos, calculamos, lo van a hacer en química, todo es a lo largo del año, van a calcular cuántas átomos o cuántas moléculas tienen en una cuchara, en una balanza, lo van a calcular ignorando completamente la masa de los electrones. ¿Está mal eso? No, porque la verdad que es mucho más chica y realmente no hace diferencia en los valores finales. O sea que los electrones son como medio segundones, poco importantes. ¿O no? Para la masa, sí, pero Bueno, entonces el modelo clásico, tradicional, totalmente fuera, digamos, ya solo queda en la imaginación del inconsciente colectivo de un átomo, es lo que llamaba el modelo de Bohr. ¿Sí? Recuerden que un átomo es suficientemente pequeño para que jamás lo podamos ver. ¿Sí? Nunca con nuestros ojos, nunca con un microscopio óptico. Podemos obtener una visualización de cómo es un átomo a partir de transformar ciertos tipos de interacciones entre tecnología y los átomos mismos que se pueden transformar en señales, por ejemplo, en un monitor y dicen, ah, mira, estoy viendo un átomo. Pero eso no es lo mismo que ver un átomo. O sea, ver es ver. Si yo tomo un microscopio de estos de fuerza atómica que se llaman, que son capaces de detectar la presencia de un único átomo y generar en una pantalla algo que parece como un bultito y decir, ah, acá está el átomo, eso no es lo mismo que ver un átomo. Y definitivamente nunca van a ver esto. Lo que hay son fenómenos que obedecen a los átomos y hace siglos que los científicos vienen tratando de ver qué modelo, cómo se imaginan al átomo que podría ser para que explique cómo funcionan las cosas. ¿Sí? Hubo modelos previos, estuvo un modelo que se llamaba el modelo de Dalton, ¿no? Que se llamaba un modelo de Boudin, de pasas, que imaginaba el átomo como una cosa sólida, donde adentro estaban los electrones embebidos como pasas en una masa, que era el Boudin. Y en algún momento llegamos al modelo de Bohr, a principios del siglo XX, que era un modelo que planteaba que había un núcleo y electrones orbitando. Y era un modelo que era como que un poco le gustó porque era similar a un modelo planetario, donde tenías un centro
y después cosas que orbitan alrededor. Y era simpático, era fácil de dibujar, y hoy por hoy, si alguien dice átomo o nuclear, lo más probable es que sigan viendo este diagrama, ¿sí? Esto es lo que quedó. ¿Es así un átomo? ¿Por qué? ¿Cómo es? Bien, porque se descubrió que los electrones no son como pelotitas girando alrededor de otras pelotitas, como planetas girando alrededor del Sol. Los electrones son una partícula que tiene un comportamiento bastante poco intuitivo. Y básicamente el momento en que uno trata de pensarlos como algo sólido que se está moviendo, ya está en problemas para entender cómo funcionan las cosas. No me voy a meter mucho en esos detalles, porque pronto nos metemos en un campo de la mecánica cuántica que nadie entiende y que lo primero que hacen los profesores que enseñan mecánica cuántica es decir, nadie entiende la mecánica cuántica, y lo que van a hacer a lo largo de toda esta materia de mecánica cuántica es juntos, ahora vamos a hacer juntos los que no entendemos la mecánica cuántica. Y sin embargo, tiene reglas que funcionan. El modelo cuántico lo que plantea es que los electrones no se mueven como partículas alrededor, sino que lo que hacen es están en algún lugar alrededor del núcleo. Pueden moverse, están en distintos lugares o están a distinta velocidad. ¿Como un gas? Peor que un gas, aún. Porque yo lo único que puedo hacer es tratar de averiguar, de caracterizar ese espacio alrededor del núcleo, en el que quizás en algún momento, si miro, justo haya un electrón. ¿Sí? O sea, puede estar en todos lados. Puede estar en todos lados a la vez. Y de hecho, en cierto sentido, está en todos lados a la vez. Sí. Lo que pasa es que en el momento en que yo observo específicamente a dónde está, toda esa capacidad de estar en todos lados a la vez colapsa en un único lugar. ¿Sí? El hecho de que yo observe hace que esta nube de probabilidades se transforme en estar o no estar. ¿Sí? Eso es algo bastante complicado de aceptar, pero nos vamos a quedar entonces con que uno puede caracterizar un átomo no por sus electrones, sino por el hecho de que tiene electrones moviéndose alrededor en una nube de probabilidades de encontrarlos. ¿Sí? Entonces, el modelo cuántico actual lo que plantea es que hay un núcleo rodeado de una nube de probabilidad de encontrar electrones. ¿Sí? Se llaman, y esas nubes de probabilidades se llaman orbitales, aunque no son exactamente los orbitales. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa? Estas nubes de probabilidades no son homogéneas. Hay zonas, hay sectores donde tengo más chance de encontrar el electrón y sectores donde hay menos chances, y por cómo se mueven estos electrones, hay zonas donde la chance de encontrar un electrón es cero. Es decir, tengo cero probabilidad. Esas zonas se llaman nodos. Por ejemplo, acá tengo un átomo de hidrógeno, hay un solo protón con un electrón que está repartido en esta nube. Esta nube es esférica en este caso en particular. Ese electrón puede repartirse en una nube interna, pero también puede repartirse en una segunda nube que está un poquito más afuera, ¿sí? Y que es concéntrica, o sea que está rodeando la primera, pero entre las dos nubes hay como una especie de esferoide, una zona esférica de probabilidad cero, que es esta que está acá. Esto está visto como en corte. Esta zona de probabilidad cero, obviamente está en corte, porque si yo pongo todo junto no veo nada. Esta zona de probabilidad cero se llama nodo. Hay una tercera nube, o una tercera parte de la nube, que también está separada por un segundo nodo, ¿sí? Entonces, esto lo que genera es lo que se llama orbitales separados, ¿sí? Yo tengo un primer orbital
que es esta esfera más interna. Como está más cerca, es la más cercana al núcleo, la llamo 1. Y como es una esfera, la llamo S. Hay un segundo nivel de este orbital esférico, que lo llamo 2S, y hay un tercero que lo llamo 3S. Entonces, el electrón puede moverse por acá, puede moverse por acá, o puede moverse por acá. Y en general, por dónde se va a estar moviendo tiene que ver con cuánta energía tenga asociada ese electrón, ¿sí? Piensen que los electrones están, en cierto sentido, atraídos a los protones, ¿sí? Por lo tanto, hace falta más energía para separarse de ese protón. Entonces, cuanto más energía está, más lejos del protón puede llegar a estar, ¿sí? En otras palabras, cuanto más alto y más lejano es un orbital, más energía asociada al electrón que está en ese orbital. Si el electrón pierde energía, tiende a bajar a un orbital más cercano. Si gana energía, tiende a subir. ¿Sí? Hasta ahí. Esa es la regla básica. Si el electrón logra adquirir energía, tiende a separarse y a irse a un nivel más alto de energía. Menos energía, se va para abajo. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que llega acá. O sea, no puede perder más energía que la que le permite estar acá. ¿Sí? Este es como su nivel más bajo. Sí. Cuando hablas de que un electrón tiene más o menos energía, ¿qué propiedad hace esa cualidad del electrón? Se llama su nivel de excitación. Y tiene que ver con esa cantidad de energía de movimiento que le hace estar más lejos o más cerca. Bien. Este es un tipo de orbital con forma de esfera, es el más fácil de visualizar, porque todos podemos visualizar una esfera más o menos fácil. Es una de las opciones que tienen los electrones para moverse. Pero hay más. Además del S, hay unos orbitales que se llaman P, unos que se llaman D y unos que se llaman F. Entonces, partamos de el orbital S. El orbital S es esférico. Es simétrico. Y por lo tanto hay uno solo, ¿sí? Porque cualquier dirección daría igual, hay uno solo. Hay un segundo tipo de orbital, que son los orbitales P, donde la nube, en vez de ser una esfera, lo que hace es generar una especie de movimiento como en forma de 8, con el núcleo en el centro, ¿sí? Esa forma de 8, como es tridimensional, es como si fuera un reloj de arena, ¿sí? Tiene como dos lóbulos, los dos lados del reloj de arena, que son medio esferoidales en la parte externa, y hacia adentro es como que se afinan. Esos orbitales, en realidad, pueden ocurrir de esa manera en 3 direcciones. O sea, recuerden que tenemos 3 dimensiones, y en cada una de esas 3 dimensiones puede ocurrir uno de esos orbitales. Entonces, los orbitales P están compuestos por 3 suborbitales, cada uno en forma de reloj de arena, orientados en las 3 direcciones. Cuando yo pongo los 3 orbitales juntos, pues van juntos de hecho, es casi como una esfera, ¿sí? Y esa esfera es adicional a este otro orbital S. Los electrones pueden moverse de otra manera más y formar lo que se llaman los orbitales tipo D. Los orbitales tipo D ya son un poquito más complicados porque es como una especie de doble reloj de arena, que además puede hacerlo en distintas dimensiones, con lo cual terminamos teniendo que hay 5 suborbitales D posibles, ¿sí?, que conforman en su conjunto el orbital completo de tipo D. Y como si esto no fuera suficientemente complicado para visualizarlo, encima hay unos orbitales F, que son 7. A ver si los podemos ver un poquito mejor. Acá tenemos una representación con puntitos verdes de la nube de probabilidades de un orbital
2S, que por acá en algún lado tiene que decir, acá está, el 1S, ¿sí? En este orden nivel va a haber un nivel 1S. Y ahora van a aparecer los orbitales de tipo P, ¿sí? Eso es cuando puede haber más de un electrón, ¿sí? Hay dos niveles acá, aparece, o sea, achicamos el S1, el del centro en el dibujo, y aparece el segundo, que es otra esfera, el 2S, ¿sí? Y en el centro, si hacemos el corte, acá vemos el nodo del que hablábamos, la zona de cero probabilidades, nodo radial. Bien. Ahora vienen, en el 2, en el nivel 1 solamente hay el S, así que es el 1S, hasta ahí llegó. En el nivel 2 aparece el 2S, pero también aparecen los 3 orbitales P, ¿sí? Esto es más o menos la forma que tienen, ¿ven? Se llaman 2P, X, Y y Z, por cada uno de los 3 ejes. Y en su conjunto van a formar una especie de nube más grande. Cuando vamos al nivel 3, de vuelta aparece un 3S. De vuelta, si lo partimos, van a aparecer 2 nodos radiales. Y van a aparecer los orbitales, el PX. Estos orbitales P además son un poquito distintos a los del nivel 2, los nivel 3 a los nivel 2. Si después miran el video, cuando lo miren en la pantalla con más detenimiento, van a ver que tienen como una forma, como una especie de doble mudo. Y en su conjunto, todos esos orbitales son los que están disponibles, disponiendo el espacio alrededor del electrón. ¿Sí? Acá empiezan a aparecer los orbitales D, que ya como dijimos son 5. Y después van a estar los orbitales F, que son 7. ¿Por qué es importante la cantidad de suborbitales? Porque cada orbital y cada suborbital puede tener una cantidad máxima de electrones. Y si la cantidad máxima de electrones no alcanza, tienen que ir a otro orbital. Esto funciona de la siguiente manera. Imagínense que tengo un electrón. Ahora volviendo al tema de la energía. Yo tengo un electrón que ahora está en este nivel. Cambia la energía y cambia a otro orbital. ¿Ven cómo ahora tenemos todos acá? Ahora baja la cantidad de energía y vuelve a un nivel más basal, más cerca del núcleo. ¿Sí? Esto es como una transformación de la nube de electrones asociada a cambios en la cantidad de energía. El electrón está cambiando en qué nubes de probabilidades se está moviendo. Bien, entonces, tenemos que los electrones pueden estar en cualquier lado, pero no en cualquier lado. Hay lugares alrededor del núcleo donde hay más probabilidades de encontrar un electrón que otros, ¿sí? Y esas nubes de probabilidad adoptan estas formas o simples como las esféricas, o no tan simples o muy complejas. Lo bueno es que en el día a día no hace falta llevar registro de dónde está cada electrón, sino simplemente saber que existen esas nubes y que esos distintos orbitales están asociados a una cantidad de energía distinta. Porque hay una regla que dice que cada orbital solamente puede contener, como mucho, 2 electrones. ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber un montón de electrones juntos? Porque se repelen. Bien. Ahora, hay una propiedad de estas partículas, de estos leptones, que en este caso que son los electrones, que se llama spin. Spin en inglés es giro. Y el spin se mide en una unidad que es un medio positivo o un medio negativo. Y que permite que dos electrones con spin opuesto, o sea, un electrón más un medio y un electrón menos un medio, pese a su repulsión electrónica, se la banquen juntos. ¿Sí? Hasta ahí. Todo electrón prefiere estar solo a estar con otro electrón. Son ermitaños, amargos por naturaleza. Pero, si no queda otra,
se pueden asociar con otro electrón siempre y cuando tenga el spin opuesto. Piensen, los electrones son como cuando uno sube al colectivo. Cuando uno sube al colectivo una hora tranqui, hay asientos dobles, asientos simples, y en general el orden que se llenan esos asientos es primero los simples, después el doble de la ventanilla, y cuando están todos ocupados, viene el electrón que dice, tendría que haberme subido 2 paradas antes. Y se sienta, no le queda otra, puede sentarse con otro electrón, porque tienen espines opuestos en este caso, pero mientras haya asientos vacíos, solitarios, va a ir ahí. Los electrones se manejan así. Y otra cosa importante, que lo que dijimos, que los orbitales cercanos al núcleo tienen niveles de energía más bajos y por lo tanto pueden ocuparlo electrones con menos energía, mientras que los más alejados. Y los electrones pueden moverse de un orbital a otro cuando agregan energía o la liberan, ¿sí? Entonces, un electrón puede de alguna manera absorber energía y excitarse, y eso lo que va a hacer es que ese electrón va a tender a subir a un nivel de energía más alto asociado a un orbital con una energía más alta. Ese electrón excitado puede emitir esa energía y cuando la emite reduce su propia energía y puede bajar a un nivel de energía más bajo, más cercano al núcleo. Esto es la base de las reacciones químicas y la base del intercambio de energía. Y esto genera un concepto que por ahí sí lo vieron si vieron algo de química antes, que es el concepto de las capas de valencia. ¿Se acuerdan de las valencias? ¿Qué eran las valencias? La estabilidad de los electrones para juntarse. Algo así. Cuando uno en química que te decían, bueno, a ver, ¿qué se forma con quién? Te hacían las ecuaciones químicas, la estequiometría, de a ver, si yo tengo tantos átomos de un lado, tengo tantos átomos del otro, ¿quién se puede juntar con quién? Y empezaban que la valencia, este tiene valencia 4 y este tiene valencia -2, entonces tengo que 2 del -2, al 4 te hacen 0, entonces los puedo poner juntos. Bueno, esa cuestión medio mecánica está asociada a esta distribución de los electrones. ¿Cómo funciona eso? Bueno, si uno ordena los orbitales de menor energía a mayor energía, tenemos un primer nivel que solo tiene orbitales S y es un único orbital 1S. Luego tenemos el nivel 2. En el nivel 2 hay otro orbital S que llamamos 2S y un orbital P que llamamos 2P. ¿Sí? En el nivel 3 tenemos un 3S, un 3P y un 3D. Esto es acumulativo, o sea que primero acá, si estamos acá vamos a tener este y este, si estamos acá vamos a tener este y este. ¿Sí? Y a nivel 4 ya llegamos al 4F y así. En general, los elementos con los que vamos a lidiar nosotros en biología y con los que van a lidiar en química llegan como hasta acá o hasta acá. ¿Sí? Acá se pone complicado, pero no pasa nada. Y estos son niveles más altos que tienen este tipo de orbitales. Claro, siempre vamos de acá para allá y siempre hacemos así, después sigue este, después este, ¿sí? Y siguiendo la flecha. Entonces, ¿qué tienen que ver esto con las capas de valencia? Bueno, veamos. Dijimos que un orbital S tiene una única forma posible, ¿sí? Entonces solamente puede albergar 2 electrones. Cada uno de estos suborbitales P puede albergar 2 electrones. Por lo tanto, en su conjunto, el nivel P, ¿cuántos electrones puede tener? 6. ¿Sí? Porque son 3 orbitales por 2 electrones, 6 electrones. Los orbitales de tipo D, que tienen 5 tipos de suborbitales, ¿cuántos electrones podrán tener?
Si son 2 electrones por suborbital, tengo 5 suborbitales. 10. ¿Y este que tiene 7? 14. ¿Hasta ahí vamos? Bueno. Recuerden que cuando yo agarro un núcleo, o hay un núcleo y empiezan a asociarse electrones, esos electrones en general se van asociando siempre al nivel más bajo de energía posible. Es decir, que si yo tengo un núcleo sin electrones, ¿cuál va a ser el primer nivel que se va a poblar? El 1s. Entonces yo puedo organizar mis niveles de menor energía, lo doy vuelta, de menor energía a mayor energía, entonces lo de menor energía es el 1s. Después viene el 2s, después viene el 2p, el 3s, 3p, 4s. Fíjense que el 3d tiene más energía asociada que el 4s, ¿no? O sea que esto no es siempre lineal. Por eso que tenemos estos diagramitas para saber cómo tenemos que completar. ¿Cómo completamos? Bueno, completamos primero, a ver, si yo tengo un protón en mi núcleo, ¿cuántos electrones necesito para que ese núcleo haya un átomo neutro? 1. ¿Y dónde va a ir? En el 1s. Bien. Supongamos que tengo un segundo protón en el núcleo. Necesito un segundo electrón. ¿A dónde va a ir ese segundo electrón? No, va a ir en el 1s. Va a ir en el 1s porque antes de subir de nivel, primero lleno el nivel en el que estoy. Entonces va a ir en el 1s y se va a acomodar. Esto es como cuando vas en moto. ¿Sí? Mejor ir de a uno, pero si hay dos y hay una moto, van a tener que ir los dos incómodos. ¿Van? Y esto generalmente se escribe así, una flechita para arriba y una flechita para abajo, indicando los spin opuestos. ¿Sí? ¿Qué átomo tengo? El helio. Al completar este nivel de energía, el helio es un átomo feliz. Estos dos electrones, si bien podrían estar cada uno en su propio orbital, es mejor estar los dos juntos en un orbital más bajo, en un único orbital, que estar repartidos en dos orbitales distintos. Ahora, agrego un tercer protón. Tengo 3 protones ahora. Agrego un tercer electrón. Los primeros dos quedan acá. ¿Dónde va el tercer electrón? Pac, pac, pac. Muy bien. ¿Qué elemento tengo? Litio. ¿Dónde está el hidrógeno en la tabla periódica? En el 1, pero ¿en qué parte? ¿Y el helio? Bien. ¿Y en esa fila hay algo más? No, ok. ¿Dónde está el litio? Abajo del hidrógeno, a la izquierda de todo. Bueno. Vamos a agregar otro electrón. Bien. ¿A dónde va? ¿Así? ¿O ir acá? Ah, misterio misterioso. Ah, hermoso. Bueno, ¿qué elemento tengo? Berilio. Agrego otro. Ahora voy a ir agregando como en modo colectivo de media tarde. Voy agregando de a uno. Cuando finalmente llego a tener 2 más 1, 2, 3, 4, 5, o sea, 7 protones, ¿en qué estoy? 4
¿Cuál es? Veo unas tablas periódicas. ¿Quién tiene 7? Nitrógeno. Ahí empiezo a completar el otro. Para completar todo el nivel 2 necesito los 2 electrones de acá, más los 2 de acá, más los 6 de acá. O sea que son ¿cuántos? ¿Qué elemento es? ¿Dónde está? A la derecha de todo, abajo del helio. Fíjense que si yo ahora tengo suficientes electrones para completar esta tercera capa, ¿cuántos son? Para llegar hasta acá, 18. ¿Quién está en el 18? ¿Que también dónde está? Bueno, no vamos a seguir porque si no se nos hace muy largo, pero van a ver que si se sientan con esto y empiezan a llenar orbitales, van a ver que siempre que completan un nivel, caen en el borde de la tabla periódica. O sea, si vos seguís haciendo eso, podés llenar todos los elementos. ¿Así? Voilà. Vamos a borrar acá. Tiki. Ahí. Entonces, hidrógeno, helio, litio, berilio. El 2S se llenó primero. Boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, potasio, calcio. Porque representa el electrón de cada spin. Y fíjate que acá completás, por ejemplo, en estos suborbitales, completás siempre primero el S, lo completás, y cuando te va quedando los niveles con orbitales que tienen múltiples suborbitales, primero completás cada uno de los suborbitales y después empezás a llenar con el spin opuesto. ¿Sí? Acá es donde entra el efecto colectivo. Bien, fíjense que todos los que están a la derecha de la tabla periódica, en la columna de más a la derecha, tienen la característica de que tienen completo, mirá, el helio, el neón, y por acá estaba el argón, tienen todos completos hasta el último nivel los electrones de los orbitales. ¿Sí? ¿Cómo se llaman los elementos que están en esa columna? ¿Por qué? ¿Saben por qué se llaman gases nobles? Porque no se juntan con nadie, no reaccionan con nadie, están más allá de la plebe de los elementos químicos. Por eso se llaman gases nobles. Los gases nobles son elementos donde tienen completas lo que se llaman sus capas de valencia. ¿Qué son las capas de valencia? Entonces, que al final nunca lo dije, la capa de valencia es el nivel electrónico más externo sin completar. Fíjense que para el hidrógeno hay un solo nivel, el 1S, y está incompleto. El helio lo tiene completo. A partir de el que sigue, que se incorpora el nivel 2S, y por eso es que bajamos 1 a la siguiente fila de la tabla periódica, aparece de vuelta sin completar hasta que logramos completarlo recién en el neón. Estos últimos de acá son la capa de valencia. La capa de valencia indica cuán cerca o lejos estoy de completar el total de electrones que me llevaría a estar como un gas noble. Si soy flúor, ¿qué me falta para ser un gas noble? Un electrón. O sea que si yo logro tomar un electrón de algún lado y agregarlo acá a mi último suborbital P, cubro completo mi capa de valencia y soy feliz y estable. ¿Sí? Lo único que queda un poco desbalanceado de carga. ¿Con qué carga quedó? Con una carga negativa, -1. Si yo soy litio, ¿de quién estoy más cerca para ser un gas noble? Del helio. Y para hacer helio, ¿qué tengo que hacer? Sacarme de encima un electrón. ¿Sí? Otro ejemplo. Si soy sodio, ¿cuál es mi gas noble más cercano? El neón.
O sea que acá también el sodio le conviene perder ese electrón. Si yo pierdo un electrón, ¿cuál es mi carga? Más 1. ¿Sí? Positiva. Sodio, magnesio, más abajo está el hierro también. Los grupos que están a la izquierda de la tabla periódica son estos grupos que la capa de valencia la tienen de modo tal que tienen poquitos electrones y que están más cerca de ser del gas noble anterior que del que sigue más adelante. Entonces, son los que les conviene perder electrones. Al perder electrones se vuelven positivos. Esos conjuntos de elementos se llaman metales. ¿Sí? Los metales, en general, tienen la tendencia a perder electrones y quedarse como con carga positiva. O las partículas cargadas, o sea, cuando un átomo adquiere un electrón de más o da un electrón y queda con una carga desbalanceada, distinta de cero, se los llama iones. Y los iones vienen en dos categorías, los positivos, que son cationes, y los negativos, que son aniones. Bien. Esta distribución de los electrones en los orbitales prácticamente explica qué es lo que va a querer y poder hacer cada uno de estos elementos, ¿sí? Y es lo que va a determinar esa famosa valencia de la que tanto se habla en la química de hacer cuentitas con las fórmulas. Esto, estoy seguro que lo ven, si no lo vieron antes, lo ven ahora y lo van a ver de nuevo en química. Ahora esta clase la adelanté respecto a años anteriores, así que estoy seguro que no lo vieron en química todavía. Pero quédense con esto como la cuestión conceptual y ya lo van a ver con un poquito más de detalle y práctica en química este mismo año. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No entendí qué es el spin. El spin es una propiedad de los electrones. Está bien que no lo entiendas. Yo tampoco lo entiendo. Muchas veces lo explican con una especie, con estas cartas de naipes, las barajas, las figuras de las barajas, que la das vuelta y es simétrica. Entonces como que das una vuelta y es simétrica. Bueno, una cosa así. Hay 2 o 3 lugares donde intentan explicarte el spin de alguna manera. Física subatómica, otro marco mental. O sea, solo tenemos que saber. Lo único que tienen que saber es que pueden entrar, que porque hay espines diferentes, pueden entrar en uno o en dos en un solo orbital. Eso es todo. Ni siquiera creo que lo vean mucho en química. Algo que no entiendo es por qué solo conocemos esta determinada cantidad de elementos. ¿Por qué no pueden haber más? ¿Hay alguna regla que diga no puede haber más? Porque ahí vimos que se pueden seguir sumando protones Sí. y contrarrestando con cargas. ¿Y por qué no puede haber un elemento muy pesado? ¿Cuál sería la causa? Porque a medida que yo agrego, voy sumando, acuérdate lo siguiente, ¿cómo hacemos para mantener el núcleo en su lugar si los protones odian a los otros protones? O neutrones. El problema es que a medida que voy aumentando la cantidad de protones, no es que es lineal la cantidad de neutrones. Necesito empezar a agregar cada vez más neutrones. Y llega un momento en que tengo un montón de neutrones, igual hay tanta carga pelotonada y repulsiva, que ese núcleo se vuelve muy inestable. Entonces, ¿por qué no hay en la naturaleza metales más allá elementos de más de cierta masa atómica? Bueno, porque se vuelve demasiado inestable la combinación, por más que agregues neutrones. Entonces, normalmente, cuando se forman, tienden a perder protones o neutrones y buscan una configuración más estable y eso hace que tengan un número más bajo. ¿Puede existir un elemento con un número atómico más alto que los que hay en la naturaleza? Sí. O sea, en teoría, si uno agarra la tabla y continúa la lógica, continúan apareciendo elementos. Y uno hasta les puede poner nombre y es lo que se ha hecho. La mayoría de esos elementos nunca aparecen en la naturaleza, pero bueno, uno puede agarrar en un reactor de colisión, hacer chocar átomos pesados con otros y esperar que en algunos se forme, se apelotonen uno solo. Eso se hace, se ha hecho. Cada tanto logran hacerlo con alguno que es todavía más grande que el anterior y va a tener un nuevo récord. Eso dura
nada, porque es muy inestable, y solo sirve para mostrar que la teoría funciona. ¿Sí? No hay nada estable que se pueda, nada útil realmente que se pueda hacer con ese tipo de elementos. O sea, en principio sí se podría, pero hay otra ley de cómo funciona el universo que dice que, bueno, hasta acá llegamos con la cantidad de elementos. No porque haya un límite a esto, sino porque hay un límite a cuántos protones puedes tener juntos en el núcleo, de modo estable. Bien, hay un montón de elementos, cada uno con sus propiedades. Hay esa tabla, vieron que la tabla de hecho suelen ser tablas abreviadas o vienen con un desplegable. Cuando desplegás en las filas de más abajo se despliegan en millones de cosas, con millones de nombres. Pero por suerte, o quizás no es suerte, sino no es coincidencia, pero cuanto menos protones tienen los elementos, más comunes son, ¿sí? Recuerden que al principio la materia eran todos protones y electrones sueltos y neutrones sueltos, después se agruparon primero en los átomos más simples, que son los de hidrógeno, y después, adentro de las estrellas, se fueron fusionando en átomos más pesados. Por lo tanto, es de esperar que el elemento más común en el universo, ¿cuál es? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? ¿Y después? El carbono. Ese es importante. Bien, de todos estos, la gran mayoría tiene roles importantes, pero no preponderantes en la vida, y la mayoría los podemos ignorar sanamente. Sin embargo, hay algunos elementos que son fundamentales para construir las moléculas orgánicas. ¿Cuáles son? Elementos fundamentales para la vida. ¿Cuál es el más importante de todos? El carbono. ¿Cuál sigue? El hidrógeno. ¿Y después? El oxígeno, ahora sí. ¿Y después? El fósforo, y me falta uno. Ya lo dijeron. No. Sí, pero no. El azufre. Entonces, toda esta tabla periódica, ven acá, esto es lo que le decía. Acá salta del 56 al 72 y del 88 al 104. Acá por simplicidad nos robaron un montón de filas, de columnas. Gracias, viene bien. Inmanejable la tabla periódica, si no. Acá está el carbono, 6 protones. El hidrógeno, 1 protón. El oxígeno con 8. El nitrógeno con 7. El fósforo y el azufre. ¿Notan un patrón? Profe, ¿por qué el de abajo tiene el mismo color pero no? Este, No, el de abajo del azul. ¿sabes cuál es? El selenio. ¿Y tiene el mismo color por alguna propiedad, no? Sí, Pero no es parte de los componentes. esenciales de la vida. No, es importante el selenio, tienes un micro. Hay un montón de otros elementos que son importantes: el hierro, el selenio, el sodio, el cloruro, el potasio. Hay un montón que no figuran acá. Pero no se los considera los más importantes porque estos son los que conforman las macromoléculas que hacen a la vida. Todos los otros son como un adicional, ¿sí? Los colores tienen que ver con las propiedades en la tabla periódica. Lo van a ver en química, que es la otra materia. Bueno, además de estos, si necesitan acordárselos de memoria, lo más fácil es pensar en esos deliciosos bocaditos helados de Frigor, solo con una N en vez de una M. Y además está el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el hierro y el cloro, ¿no? Estos son los principales elementos que van a ver repetidos un montón de veces. Todos estos elementos están en la tabla periódica.
pero casi nunca uno ve un átomo suelto en la naturaleza. Bueno, uno no ve nada en la naturaleza, pero no hay, créanme, los únicos átomos sueltos que hay en la naturaleza son los átomos de los gases nobles. ¿Sí? Como no se asocian con nadie, van solos por la vida. Todos los demás, en general, no los encontramos sueltos, sino que los encontramos asociados a otros átomos, formando lo que llamamos moléculas. ¿Por qué? O átomos de su misma especie. No, el oxígeno molecular está compuesto por 2 átomos de oxígeno. Claro, pero ¿Sí? es el mismo elemento. Es el mismo elemento, pero no es lo mismo hablar de un átomo de oxígeno que hablar de una molécula de oxígeno. El doble de materia tiene la molécula. ¿Por qué? ¿Por qué no hay átomos solitarios salvo los gases nobles? Porque tienden a estabilizarse con otro elemento. Bien, ¿y por qué tienen que estabilizarse con otro elemento? Es por esto de los electrones. ¿Qué vendría a ser esto de los electrones? Se sienten atraídos por los protones de otros elementos. No, vos sabés que los protones en la química lo único que hacen es determinar la masa atómica de cada elemento y de cada átomo y por lo tanto la cantidad de electrones a los que se asociaría en una cantidad de número neutral. Más allá de eso, eso es todo lo que van a ver de protones para la química. Lo único papel que tienen es ser el número que define la cantidad de electrones posibles y sus nubes electrónicas. Todo en la química es por culpa de los electrones. Respondiendo, por supuesto, a cuántos protones hay ahí adentro, ¿no? Y debe ser porque intentan llegar a completar el último nivel, ¿no? Correcto. Lo que sucede es que todos los elementos, los átomos de elementos que no son gases nobles, están pasando por un mal momento cuando están solos. O les faltan o les sobran electrones. Y a algunos les faltan poquitos y a otros les faltan un montón. Por ejemplo, a los muchachos de esta columna, en realidad, nada, les está sobrando un electrón. Pero ahí con un empujoncito se sacan de encima el electrón como que no quieren la cosa y ya llegan acá. Y son felices. Lo mismo los muchachos de acá. Estos verdes se llaman halógenos. Les está faltando un electrón para completar esa capa de valencia. Lo sacan donde haga falta y ya está, listo, son felices. Pasan a ser iguales al gas noble que tienen al lado ahí. Una especie de modelo a seguir. Ahí es donde quiero ir, como ese gas noble que está cerca mío. Ahora, lo que sucede es que en esa cuestión de tomar, de dar o quitar electrones, obviamente un átomo solitario no tiene nada que hacer. No se puede tiene lo que tiene. Pero un átomo rodeado en un universo con otros átomos y va a tener que interactuar. Es como cuando yo necesito algo que yo no puedo autoproveerme y hay otra persona que tiene lo que necesito o que quiere lo que yo tengo para darle, vamos a tener que interactuar, no va a quedar otra. Esas interacciones es lo que son la base de lo que llamamos los enlaces químicos. Los enlaces químicos son la manera en que los átomos se interaccionan entre sí de modo más o menos estable, formando moléculas en el proceso. Entonces, los enlaces químicos son fuerzas, en cierto modo atractivas o fenómenos atractivos, que la palabra fuerza quizás es un poquito incorrecta, que unen a los átomos entre sí. Y en esa unión hay implícita una cantidad de energía, ¿sí? Que se llama energía química, porque está en los compuestos químicos. Y
hay algo que se llama energía de enlace, que tiene que ver con la energía necesaria para romper ese enlace. Es decir, si yo tengo dos átomos enlazados de alguna manera, y yo le doy energía a ese sistema de átomos, eventualmente puedo poner suficiente energía para que ese enlace se rompa. ¿Sí? Esa cantidad de energía se llama energía de enlace. ¿Por qué? Porque, bueno, del mismo modo, se supone que si esos dos átomos se vuelven a unir, esa energía que tomaron, como la energía no se crea ni se destruye, tiene que ser liberada. ¿Sí? Por lo tanto, cada enlace que existe tiene una energía asociada. De modo tal de que si yo rompo ese enlace, libero esa energía. Perdón, si yo rompo ese enlace, bueno, depende, ¿no? Pero si yo rompo ese enlace, en general lo que hace es, tengo que poner energía. Y si yo libero el enlace, armo el enlace, puedo liberar energía. O viceversa. Pero, profe, cuando querés separar un enlace, ¿tenés que poner energía para separarlo igual? Muchas veces sí. Lo que pasa es que puede pasar que yo le ponga un poco de energía, rompo el enlace y lo que se libera es más de lo que yo puse. ¿Sí? Otras veces ocurre al revés. Yo tengo que ponerle más energía que la que tengo al final del proceso. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en la próxima teoría, cuando hablemos de la energía, cómo se llaman esos procesos y cuál es la diferencia, porque es súper importante. Lo importante acá es que los enlaces están mediados por interacciones electrónicas y que esas interacciones electrónicas están mediadas por los electrones que están más afuera. Es decir, los que ya están adentro en un orbital 1s cerrado, ya está, eso no interaccionan. O sea que en el carbono, que tiene, ¿cuántos? 6. Los dos que están en la capa 1s no cuentan. Los que importan son los otros 4 que están en el 2s, que es una capa que no está cerrada. ¿Sí? Y esto es porque los distintos enlaces van a ver cómo, dependiendo de cómo los hagan, tienen que ver con esos electrones. Entonces, vamos a ver el primer tipo de enlace. Uno de los enlaces más comunes, más frecuentes, que es el que se llama el enlace covalente. Este es un enlace solidario, cooperativo. Tomen, por ejemplo, la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno, ¿cuántos protones tiene? ¿Oxígeno? ¿Cuántos tiene? 8. No, protones, no protones más neutrones. Número atómico, número másico. Número atómico, la cantidad de protones. Número másico, la cantidad de protones más neutrones. 8. Bien, los dos primeros están en el 1s. No cuentan. Pero, o sea que le falta, tiene 6 más, pero necesita 8 para completar. ¿Se acuerdan? Tenemos 2 en el 2s y 6 en el 2p. O en total de 8. O sea que tendría que tener 10 electrones en total. 2 en el 1s, en el nivel 1. Y 8 en el nivel 2 para ser como su halógeno más cercano. Pero le faltan 2. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es, va a un átomo de oxígeno y le dice a otro átomo de oxígeno que le preste 2 electrones más, así completa su nivel. Y el otro átomo le va a decir, no, bueno, sí, ¿qué onda? Pero yo también necesito 2. Los 2 que te presto y en realidad son 2 tuyos. Y como somos iguales, no hay nadie que pueda decir quién se los queda. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, comparten 2 pares de electrones. Entonces, un rato, uno tiene las capas completas, otro rato, otro tiene las capas completas. Se reparten y como para poder hacer ese compartir electrones necesariamente tienen que estar cerca. ¿Sí? Entonces forman lo que se llama un enlace covalente. Y es un enlace en el que hay 2 pares de electrones involucrados y por eso es muy común que se lo represente con cada par se representa, se pone el símbolo químico y el enlace se representa con un palito por cada par de electrones. Otro ejemplo es con el hidrógeno. El hidrógeno tiene un protón, un electrón, en el nivel 1s le falta un electrón más. Se encuentra con otro hidrógeno y dice, bueno, hacemos lo que podemos, un ratito va con vos el mío, un ratito el tuyo viene conmigo y ya ahí tengo los 2.
¿sí? Entonces generan un enlace covalente compartiendo los electrones y forman lo que se llama hidrógeno molecular. El gas hidrógeno está formado por moléculas compuestas cada una por 2 átomos de hidrógeno en un enlace covalente. Como acá hay un solo par de electrones involucrado, esto generalmente en símbolo se pone H por el símbolo del hidrógeno y un palito. En el ejemplo del oxígeno que les di, se comparten 2 pares de electrones y esto se simboliza como un enlace covalente con 2 palitos. Entonces, cuando ustedes vean un diagrama de un compuesto químico donde hay letras y palitos, las letras representan los núcleos de cada elemento y los palitos representan la cantidad de pares de electrones compartidos. Y hay una cosa acá que es importante, que es que cuando ocurre esto, lo que sucede es que, de vuelta, tenemos que tener en cuenta que los electrones tienden a repelerse. Y los pares de electrones, si bien los pares de electrones van juntos porque tienen un spin opuesto, esos orbitales van a estar cambiando, porque no es lo mismo esos orbitales como están planteados para un único átomo que cuando están planteados para 2 átomos. Entonces lo que ocurre es que se redistribuye la forma de las nubes atómicas para asegurarse de minimizar la cantidad de tiempo que los electrones, los pares, están cerca entre sí. Y eso lo que hace, lleva a la existencia de orbitales no atómicos, sino orbitales moleculares. Y los orbitales moleculares conforman algo que se llama la geometría molecular, que es la forma que va a tener la molécula. Por ejemplo, vamos a tomar otro ejemplo que es el gas metano. El gas metano es un compuesto que está formado por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. ¿Por qué? ¿Cuántos átomos hay en la capa de valencia del carbono? Que ya lo dijimos. Pensémoslo, no hay que sabérselo de memoria. Miramos la tabla, tiene 6 protones, por lo tanto son 6 electrones. Los 2 primeros al 1s, chao, me olvido. Quedan 4. Esos 4 son los que van a estar haciendo cosas. Y le faltan 4 más para completar los 8. Si interactúan con hidrógeno, a cada hidrógeno pueden compartirlo, obviamente el hidrógeno tiene un solo electrón, y puede compartir ese electrón con un electrón del carbono en un par de electrones. Entonces, cada uno de esos le va a aportar un electrón más, necesita 4, así que necesita 4 hidrógenos, y por eso es que el metano está formado por un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Esos átomos se van a asociar de modo tal de que las nubes electrónicas asociadas a cada átomo de hidrógeno se repelan lo menos posible. Y la mejor manera de lograr eso es que queden todas igualmente separadas. Si yo tengo algo en el centro con 4 cosas pegadas, la forma geométrica que esto adquiere es de un tetraedro, ¿sí? Un dado de 4 caras. Quienes estén al tanto de los dados poliédricos reconocerán enseguida la forma. Esto quiere decir que tiene una estructura tridimensional, no es una molécula plana. Las estructuras tridimensionales siempre son bastante complicadas de representar adecuadamente en un medio plano como es el papel o una pantalla, ¿sí? En general, lo que se hace para decir esto tiene una estructura tridimensional es un simbolito químico que dibuja los enlaces como uno como que sale para acá, se sale de la hoja, y otro que se mete para adentro con esta línea cortada y esta especie de línea ensanchada. Lo cierto es que el ángulo que forman es exactamente, se puede calcular si uno hace un poco de geometría, exactamente 109,5 grados entre el eje de las uniones entre cada uno de estos, ¿no? Estos son 109 para todos lados. Ok. Hasta acá está cómodo porque son 4 y se reparten bien. Y porque son los 4 electrones de la capa de valencia del carbono que están involucrados en 4 enlaces distintos. Ahora, ¿qué pasa con el nitrógeno? El nitrógeno, ¿cuántos protones tiene? 7. Uno más. Uno menos, perdón. Uno menos, no, uno más. Entonces, de esos 7, 2 están en el 1s, nos olvidamos, nos quedan 5, ¿sí?
Otros 2 de esos 5 se van a agolpar en el 2s. ¿Sí? Y nos quedan 3. Los otros 3 se pueden asociar con átomos de hidrógeno. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué ocurre? En vez de que sean 4, son 3 los átomos de hidrógeno con los que se enlaza, formando amonio, que es NH3. Pero este amonio tiene que lidiar con el hecho de que hay un par electrónico propio. Y eso hace, este par electrónico que está todo el tiempo, están estos 2 electrones acá, tiene más carga que, por ejemplo, uno de estos que está compartiendo el par. Y eso hace que eso genere más carga repulsiva, con lo cual estos otros 3 hidrógenos, en vez de estar en un tetraedro perfecto, están como medio un poquito empujados hacia adentro, ¿no? Se acercan más entre sí y por eso el ángulo que forman es más pequeño. O sea que acá ya aparece una simetría. Vamos uno más en la tabla periódica. ¿Qué sigue? El oxígeno. ¿Cuántos tiene? 8. ¿En total? Bien. 2, ¿a dónde van? A la 1s. Listo, chao. Me quedan 6. De esos 6, el oxígeno necesita 2 electrones más o sea que va a involucrar 2 de esos electrones en pares electrónicos y los otros 4 van a quedar en par con sí mismos haciendo orbitales propios del oxígeno. ¿Sí? Por lo tanto, ¿con cuántos hidrógenos se va a asociar? Con 2. Se asocia con 2 y ahora la molécula, que es similar a estas, nada más que tiene menos hidrógenos, ahora hay 2 de estos orbitales dobles puramente del oxígeno con mucha más carga negativa en esta zona y eso va a empujar mucho más a los 2 hidrógenos que están juntos. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta molécula? Agua. Fíjense que acá, en esta molécula de agua, acá hay carga negativa en esta zona. Y acá, ya veremos. Profe, ahí cuando decís en esa zona sería en la zona más cercana al núcleo. Bueno, en toda la zona, acá no están dibujados, ¿no? Pero en todo alrededor de acá hay una nube electrónica que ya no es con la forma exacta que tenían la nube electrónica de los átomos, pero que está repartiendo carga. Ahora, sabemos que esta nube está compuesta por un único par que está recorriendo entre acá y acá todo el tiempo. Entonces, en cualquier lado en particular, en promedio hay menos carga negativa que lo que hay acá, donde siempre están en esta zona estos 2. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa acá? Además lo vamos a entender por otro concepto que se llama la electronegatividad, que es la otra parte que explica las propiedades de las moléculas en los enlaces covalentes. La electronegatividad es una medida de cuánto quieren a los electrones esos núcleos. ¿Sí? Es la afinidad o la avidez, de cada núcleo atómico por electrones. Hay elementos cuyos núcleos son más fuertes atrayendo electrones que otros. ¿Sí? Un elemento con alta electronegatividad va a tender a atraer electrones de otro lado. Un elemento que tiene una muy baja electronegatividad, al contrario, va a tender a perderlos. Entonces, si ahora mirando la tabla o imaginando la tabla periódica, los de la izquierda, que son los que están con muy poquitos electrones de valencia, ¿van a ser más o menos electronegativos? Y los que están a la derecha, llegando hasta los halógenos, ¿son más o menos? Más. ¿Sí? Entonces, de esos 3 que vimos, carbono, nitrógeno y oxígeno, ¿cuál es el más electronegativo? El oxígeno. Entonces, si yo tengo 2 átomos iguales, su electronegatividad va a ser igual, ¿sí? Por más que sean súper electronegativos, ninguno atrae más que el otro. Y entonces, cuando eso ocurre, si yo tengo un enlace entre 2 átomos de la misma electronegatividad, la carga, es decir, el tiempo que los electrones pasan de cada lado, es más o menos igual. ¿Sí?
Y entonces la molécula no tiene ningún tipo de desbalance de cargas y se dice que es no polar. Por ejemplo, el metano que vimos acá, en este caso, el carbono atrae de igual manera en todos los enlaces, por lo tanto esta molécula es simétrica y no tiene carga en ningún lado distinta. Pero cuando la asociación es entre átomos con electronegatividad muy distinta, como por ejemplo el oxígeno y el hidrógeno, lo que ocurre es que el átomo con mayor electronegatividad está más tiempo acobachando los electrones, ¿sí? Es como que el hidrógeno sí está bien, cubre su capa de valencia cuando el otro le pasa el electrón, pero la mayor parte del tiempo estos electrones se las pasan con el oxígeno, ¿sí? No es una relación simétrica. Y eso lo que genera es que entonces, en toda esta molécula, haya todo el tiempo más electrones de este lado que de este lado. O que los electrones pasen más tiempo acá que acá. Entonces genera una carga parcial diferencial donde es negativo acá y donde es positivo acá. Y eso es un tipo de carga que se llama dipolo, porque tiene dos polos separados con cargas opuestas, y genera una molécula que se llama polar. ¿Sí? Esta carga a veces se denomina como un delta de carga negativo y un delta de carga positivo. Entonces, los enlaces covalentes pueden ser polares o no polares, dependiendo de cómo es la relación de fuerzas en las electronegatividades de los átomos que la componen. Y esto va a ser un montón de las propiedades químicas de las moléculas. Y básicamente vamos a estar volviendo a esto todo el tiempo. Ahora, hasta acá estamos hablando de un enlace de tipo más solidario, más justo, más injusto, hay abuso, no hay abuso, pero se comparte. Mal que mal, el hidrógeno, una fracción de tiempo, tiene sus necesidades satisfechas. Ahora, cuando los elementos son muy electronegativos, son muy poco electronegativos, es decir, típicamente cuando están muy cerca de llegar a cubrir su capa de valencia expulsando o tomando electrones, lo que sucede es que directamente hacen eso. Se roban un electrón o se sacan de encima un electrón. Sí, en general los átomos con 1 a 3 electrones en la capa de valencia suelen cederlos, son los metálicos, y queda una carga neta positiva. Son cationes. Mientras que los que están a la derecha de la tabla, pegados a los metales a los gases nobles, son más electronegativos y tienen mucha más, van a estar mucho más cerca si se roban algunos electrones. Imagínense que es más fácil robarse un electrón que ceder 7. Entonces, cuando hacen eso, quedan con carga negativa, un exceso de electrones y se llaman aniones. Los cationes y los aniones se atraen por sus cargas opuestas, ¿sí? O sea que no comparten electrones, pero como quedan unos positivos y otros negativos, por una cuestión electrostática, se atraen y quedan juntos. Un ejemplo típico es el sodio y el cloro. El sodio es un metal, tiene 11 protones y tiene facilidad para perder el último electrón que está solito en su tercer nivel, mientras que el cloro tiene 17 protones, 2, 8 y 7, y le falta 1 para completar esa última capa de valencia. Entonces, cuando yo pongo sodio y cloro, ya está. Vos toma 1, vos dame 1, todos felices, pero ahora queda este con un exceso de carga positiva o un defecto de electrones y este queda con un exceso de electrones, un defecto de carga positiva, ¿sí? Carga negativa. Eso lo que van a hacer es van a unirse. Y si yo tengo un montón, se van a unir de modo tal de que a cada uno de estos va a estar pegadito un montón de estos y a cada uno de estos un montón de esos. Por ejemplo, en lo que se llama una matriz cúbica, ¿sí? En una matriz cúbica, como en un cristal de sal, se ordenan geométricamente de modo de que cada cual está rodeado por los átomos de los otros iones. O sea, cada catión está rodeado por aniones y cada anión está rodeado por cationes. Y esto es lo que hace que se formen cristales. Los cristales, con su característica forma geométrica, esa forma geométrica deriva de este acomodamiento ordenado, espontáneo, de los iones que lo conforman.
Una característica que tienen las uniones iónicas, por lo tanto, es que dependen de que haya esta disposición de cargas. ¿Qué pasa si yo meto un cristal, digamos, un cubo de estos de iones en un entorno lleno de moléculas polares como el agua? Se disuelve. ¿Y eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que cada uno de estos iones se va a asociar con el agua, que es mucho más abundante. ¿Por qué? Y porque los negativos, el cloro, el anión de cloro, se puede asociar con el lado que tienen los protones, que tienen los hidrógenos del agua, mientras que el sodio, que es positivo, se puede asociar con el lado que tiene el oxígeno. Como hay un montón de agua, entonces pueden deshacerlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya no es un montón de agua. Cuando el agua no alcanza, o porque yo puse mucha sal, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué sucede? ¿Algunas no sé, hicieron el experimento alguna vez? Ustedes ponen azúcar, típicamente uno lo hace más con azúcar, que funciona parecido, pero lo hacen con sal. Ustedes echan sal, una cucharada de sal al agua, tiqui, 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 revuelven, desaparece todo, ¿no? Se disolvió. Agrego más, agrego más, agrego más, y en un momento ya no se disuelve más. ¿Qué pasó? Exactamente. Ya hay tanto de esto que no alcanza, no hay suficiente abundancia de las moléculas de agua para poder generar este efecto de llevarse las cosas. Entonces hay partes que directamente vuelven se reasocian o no se disocian formando los cristales. ¿Qué otra manera hay de que se aparezcan cristales? De que aparezcan. Sí. Yo tengo... A ver, o hecho de otra manera. A ver, yo hice eso, ¿no? Agregué sal y en un momento no se disuelve más. ¿Qué hago para disolverla? Caliento. ¿Sí? Yo caliento y ahí puedo disolver mucha más. Y si después lo dejo enfriando, eventualmente van a precipitar cristales cuando se enfríe. ¿Por qué? Porque este es un proceso dinámico, ¿sí? Lo que necesita para estar disuelto estos iones es tener todo el tiempo agua cerca, ¿sí? Ahora, para tener agua cerca puede ser que el agua esté fijamente enganchada o simplemente que haya agua a mano, momentáneamente. Esas son intercambiables las moléculas, no tiene que ser siempre la misma molécula. Cuando aumenta la temperatura, aumenta el movimiento de las moléculas. Y eso quiere decir que una molécula puede rápidamente ir de un lugar a otro más rápido. Por lo tanto, puede asociarse y disociarse con mayor velocidad a las moléculas, a los iones, ¿sí? Y eso hace entonces que en general, cuando tengo este tipo de fenómenos, si yo caliento, aumenta la solubilidad, porque ese agua puede estar interactuando con más iones a la vez. Entonces, el enlace covalente comparte los electrones y el enlace iónico, el elemento más electronegativo se lleva a los electrones. Correcto. Y con respecto a eso, me hago la pregunta, ¿por qué el cloro únicamente no se lleva el electrón y deja al sodio solo por ahí, y se va el cloro en vez de estar pegado? Bueno, el cloro le roba el protón al sodio, ¿sí? Entonces, el cloro queda con una carga adicional negativa, o sea, con una carga negativa de -1, una carga de -1. El sodio, que le robaron el electrón, ¿con qué carga queda? Una positiva, +1. Ahora, están ahí, no es que hacen eso y después cada carancho a su rancho. Están juntos. Entonces, si vos tenés un montón de partículas con carga positiva y carga negativa, esas partículas se van a atraer. Sobre todo si no hay, por ejemplo, un solvente como el agua que pueda cancelar esas cargas. Bueno, lo dejamos aquí porque son 2:30 y todos tenemos derecho al almuerzo.